Seguimos en el living, vamos a recibir a Ignacio Munyo, director ejecutivo de Ceres, para hablar de la situación actual y propuestas para mejorar el sistema de salud de Uruguay y también quizá, si nos da el tiempo a esta altura, de hablar de otros temas de actualidad. Pero primero que nada, muchísimas gracias Ignacio por estar una vez más acá. Un placer estar acá con ustedes. Bienvenido. Le decía fuera de cámara que qué importante, ¿no? Este tipo de elementos para debatir de una situación que genera mucha incertidumbre en la población en general. Sí, yo comentaba que este fue uno de los informes que más trabajo nos dio en Ceres. Desde que empezó el año estamos trabajando con un equipo grande de economistas, comunicadores, sociólogos, con una amplia gama de entrevistas con especialistas, pasando por los exministros Olesker, Salinas, Cristina Lustenberg, José Luis Adrián, el actual subsecretario de Salud, Carlos Battiani, la parte de investigación médica, director del Instituto Pasteur. Horas y horas y horas con cada uno, tratando de ver las distintas visiones y tratar de poner todo eso, más toda la información que hay disponible en las páginas web, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, a tu servicio. Porque si algo sobra acá es información. Lo que falta es procesar esa información para que la gente la entienda. Que esté digerida. Para que se pueda entender, porque es inentendible. Mucha está vieja, también hay que entenderlo. Pero la verdad que el gran aporte que creemos que tenemos con este informe, que está disponible para todo el mundo en la página web de Ceres, es un informe justamente para el público general, no está pensado para el especialista en salud. Informar de un tema que afecta a todos, a toda la población, que se dicen muchas cosas, que tiene muchísimas aristas y que hay algo que es claro, que Uruguay tiene un sistema de salud que es relativamente bueno cuando uno lo mira a nivel internacional, que cuando uno silenciosamente analiza la opinión de los usuarios, encuentra con que hay valoración positiva, eso muestra la encuesta de opinión, no cuando uno habla quejándose porque salió inconforme, porque demoró mucho, lo que sea, no. O sea, la opinión, digamos, representativa, medida bien en Uruguay, muestra que hay conformidad con un sistema de salud. En la pandemia fue testeado y demostró que funcionó, también pasó eso, pero que, y esto es lo importante, necesita muchos retoques, muchas tuercas, hay que ajustar a lo largo y ancho de una compleja interacción de intereses para que, primero, pueda mantener el nivel actual y ojalá mejorarlo, porque los desafíos son muy grandes, está muy desafiado por un tema de costos, de tecnologías y de dinámica poblacional, una población que envejecida, que crece en su esperanza de vida, por suerte, pero que tiene al mismo tiempo disponibilidad existencial de tecnologías que pueden todavía extender más la calidad de vida, pero que en el medio hay recursos que son escasos y que hay que administrar muy bien. Por lo tanto, el informe, repito, está pensado en una persona que no sabe mucho del sector, que quiere informarse porque lo afecta, y le ponemos a disposición muchas horas y horas, miles de horas de trabajo para que lo puedan leer en el informe. Y el contexto también es importante porque pasó hace, creo que relativamente poco, lo de Casa de Galicia. Se puede decir que es una herida que está todavía abierta, y también lo de Casmu generó mucha incertidumbre. Entonces, en ese marco y en ese contexto, si nosotros podemos decirlo en pocas palabras, ¿hay una especie de titular de cuál es la situación actual del sistema de salud? El titular es que Uruguay no necesita otra reforma de la salud como la que tuvo en el 2007, necesita mejoras incrementales en distintos aspectos. Es un titular que fue una conclusión que llegamos, porque a priori dijimos, bueno, ¿habrá necesidad de una reforma? Hay gente que dice que sí, hay algunos actores relevantes. Justo hoy intercambiaba mensajes con el Fogata Bermúdez, y me sorprendió un titular que salió en algún medio de prensa diciendo que se caía a pedazos el sistema. La verdad que no fue lo que encontramos nosotros cuando analizamos toda la información disponible y los datos. Obviamente han pasado episodios que han sido muy comentados y muy serios, ¿no? Como el de Casa de Galicia, especialmente después el tema de la intervención del Casmu, que han puesto los titulares ahí, pero no es la realidad de todo el sistema que se está cayendo a pedazos ni fundiendo. Son situaciones, diría yo, que existen, que
que es normal que exista en una diversidad tan grande de instituciones, algunas que están con más problemas por diversas razones, porque tienen también que atender situaciones muy complejas de costos, y que lo que sí hay que ajustar son mecanismos para cuando pasan estas situaciones estar mejor preparados para atenderlas. Entre ellas, por ejemplo, y atado con el caso de Casa de Galicia, una de las propuestas de las múltiples que hace el informe es acordar entre los principales actores del sector un protocolo de cierre de instituciones, que no hay. ¿Qué quiere decir un protocolo de cierre? Bueno, que cuando aparezca una situación como la que pasó, que pueda volver a aparecer en el futuro, no sabemos, que se sepa bien claro, por ejemplo, a dónde van los funcionarios no médicos que estaban en la institución que cerró. Porque obviamente los usuarios se distribuyen entre las instituciones que siguen funcionando. Eso que se tuvo que hacer de alguna manera improvisada en el caso de Casa de Galicia. Pero había una especie de acuerdo, bueno, los funcionarios no médicos, los médicos se van acomodando porque tienen múltiples lugares también. La lógica diría, bueno, va proporcional a las instituciones que se llevan los usuarios, ¿no? Entonces se van. Pero hubo toda una discusión, por ejemplo, quién se hacía cargo de los aportes del BPS, de las cargas sociales. Entonces, cuando cierra una institución, las que están funcionando se pelean por los pacientes, por los usuarios. Pero ninguno quiere llevarse a los empleados. Los costos. Claro. Eso hay que tenerlo claro como un reglamento acordado ahora, ya mismo, habría que estar acordando eso para que capaz que dentro de 3, 4, 5, 6 años, 10 años, ojalá que nunca tenga que cerrarse una institución, no haya que discutir esto de nuevo. Mira, este es el protocolo de cierre. Y eso aclara las reglas de juego y hace que sea más fácil el proceso. Ignacio, en la pandemia la salud era de las principales preocupaciones de la gente, ¿no? Eso después fue mermando y fue mutando hacia otras preocupaciones que son claramente las de siempre: seguridad, economía y demás. Y si bien es un tema importante para todos nosotros, vos decías al comienzo, no tenemos información, no conocemos. El hecho de que sea difícil de entender el sistema, porque hay privados, pero está también la órbita pública, que es un paraguas importantísimo de todo esto. ¿Complejiza ese entendimiento y complejiza la gestión de la salud? Complejiza, porque hoy tenemos un sistema integrado, ¿no?, nacional de salud, donde el Estado tiene un rol fundamental, porque la parte privada, tiene una las lógica mutualistas, de mercado. Sí, hasta ahí nomás, porque tienen un Estado que es el que le da las cápitas a cambio de la cantidad de usuarios que atienden. O sea, si una mutualista atiende a 100 personas, va a recibir 100 cápitas que van a depender también de cómo son esas 100 personas. Si son hombres o mujeres, la edad que tienen, va a depender el pago que se le hace. Es un sistema, en un sentido, centralizado, pero que busca también fomentar la competencia entre las instituciones. Y una de las conclusiones principales del estudio es justamente que sería bueno, para que muchas de estas tuercas que hay que ajustar se puedan ajustar, que haya más competencia entre las instituciones. Porque al fin y al cabo lo que hace que se mejore la calidad del servicio es cuando hay que competir. Mercado puro. No puro, porque esto es un mercado tremendamente regulado. Sí, por eso. Tremendamente regulado. Pero digo, esta idea sí. Pero, no, es que haya un poquito más de competencia a la que ya hay. ¿Y cómo se generaría? Para empezar, hoy hay un periodo mínimo de 2 años para cambiarse de mutualista. Nosotros proponemos reducirlo a 1 año. Bien. El periodo. En otros países que tienen sistemas comparables, o los Países Bajos, Bélgica, Israel, por ejemplo, son meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses los tiempos para poder cambiarse. Y eso es importante. Nosotros hicimos ahí 2 estudios en 2 momentos del tiempo. En el año 2017, después de varios años que estuvo cerrado, se abrió el corralito mutual. Hacía años que no se abría, por distintas circunstancias. 55.000 personas cambiaron de mutualista. Analizamos a dónde fueron esas 55.000 personas que en aquel momento cambiaron, y fueron a las mutualistas que tenían más proporción de especialistas, más proporción de médicos con respecto a la población que atendían, más proporción de enfermeros, tenían mejores recursos para ofrecerle a la gente. Entonces la gente eligió lo mejor. Y ahora, los últimos 3 años, rehicimos el mismo cálculo y pasó lo mismo. En los últimos 3 años, si uno ve la movilidad entre los usuarios, entre distintas mutualistas, ve que las que ganaron afiliados son las que tenían mejores servicios para ofrecer. En otras palabras, cuando a las personas se las deja elegir en el sector salud, pero también pasa en general, eligen bien. El problema es que hoy no pueden elegir mucho. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente
el elegir todos los días, cambiar todos los días, genera algunos costos que hay que cuidar. Por ejemplo, la estabilidad de las instituciones. Uno no puede planificar si está cambiando la cantidad de pacientes. También genera costos de publicidad, ¿no? Que son necesarios cuando hay competencia, pero que uno diría, bueno, que el sistema de salud gaste más en publicidad no es eficiente, debería gastar menos. O que haya poca complementariedad entre las instituciones, que son, desde mi punto de vista, efectos secundarios no deseados de la competencia. Pero es mucho más grande lo que se gana con mayor competencia en las instituciones para darle mejor calidad de asistencia, que en el fondo es lo que queremos. ¿Qué es lo que pide la gente? Menor tiempo de espera. Sí, o sea, uno dice, menor tiempo, ¿cómo haces para que haya menos tiempo de espera? Parada en esa lógica de mercado me surge una duda. Supongamos que este es el escenario, ¿no? Y empieza, bueno, vamos a meterle a la publicidad, vamos a tener a los mejores, vamos a mejorar las salas de internación. ¿Cómo está la economía de las mutualistas para hacer esos riesgos? No, que después al final la foto te quede todas endeudadas por querer competir. No, las mutualistas compiten y al captar usuarios captan más recursos, ¿no? Eso es lo primero. O sea, entonces captan las que administran bien les va bien. Si no, las que administran bien y las que administran mal están mal. Por eso otra de las recomendaciones que hacemos en ese informe es generar una especie de superintendencia de instituciones de salud al estilo como existe la superintendencia de bancos, instituciones financieras, que estén controlando un poco más. Una especie de organismo de contralor. Sí, que tenga autonomía, que no esté atada al gobierno de turno, que tenga una cierta autonomía, que tenga jerarquía técnica para poder controlar la parte financiera de las instituciones de salud. ¿Pero por qué? O sea, no es por un afán de controlar. Es porque muchas de las instituciones de salud tienen una garantía del Estado a través de fideicomisos que se financian con recursos que el Estado es garante. Entonces, naturalmente, si el Estado es garante, tiene que estar controlando. Ya lo hace por parte del Ministerio de Economía, pero pensamos, después de haber organizado, que hay que hacer una institucionalidad superior a la que hoy existe, porque los desafíos son permanentes en el área de gestión de recursos de estas instituciones. Entonces, son muchas las propuestas que están ahí, pero el hilo conductor de todas, ¿qué es lo que puede gatillar para que se hagan estas cosas? Porque en el fondo uno tiene que preguntarse, sí, todo muy lindo, pero nosotros queremos que con un poquito más de competencia, reduciendo de 2 a 1 año el tiempo, va a propiciar algunas mejoras. Es una competencia que tiene que ser responsable, y la responsabilidad da la regulación, o sea, una regulación que hace que no se puede hacer cualquier cosa, y es una regulación que exige también, que tiene que, ahí la culpa la tiene el propio Estado, que tiene que ofrecerle a los usuarios la información, porque hoy no hay buena información para elegir entre mutualistas, porque si uno quiere que sea la competencia la que haga el mecanismo de selección y eso que lo que derrame en los esfuerzos de las instituciones para que haya menos tiempo de espera. Vamos al tiempo de espera porque es la variable que sale permanentemente como la principal preocupación de los usuarios. Si queremos que haya menos tiempo de espera, vamos a tener que buscar que compitan para tener menos tiempo de espera. Entonces, para que compitan, el usuario elige. Hoy no existe el indicador de calidad, por ejemplo, que se puede ver en tiempo real, cómo están las mutualistas, pero no solo en cantidad de médicos por cantidad de usuarios, sino en resultados. O sea, las personas que son tratadas en determinada mutualista tienen mejores resultados que médicos, sanitarios. La expectativa de vida, de resolución. O sea, no hay indicadores de resultados. Hay sí de insumos, de recursos, pero no de resultados que permitan elegir. Esta lógica está en el origen mismo del sistema, en la reforma del 2007. No es algo nuevo, no estamos proponiendo. ¿Y qué es cultural? Nada. Es como un hipismo ahí. No, es un proceso, pero lo que nosotros queremos es volver al origen y aquello que se pensó para que hubiera competencia, seguir mejorándolo. O sea, mejorar el proceso que ha logrado universalizar el acceso. El 99% de las personas que viven en el país tienen acceso a la salud. Ahora, no de la misma calidad, ¿no? O sea, hablabas recién de la situación económica financiera de las mutualistas y que hablaste con el Fogata, que era el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Y hubo una conferencia hace poquito que estuvo el actual secretario, que es Marcos Franco, y habló de justamente este informe que realizaron y planteaba allí el tema que quedó plasmado con CASMU, que era el tema del financiamiento y la liquidez.
allí se planteó, o la pregunta era, en base al informe, respecto a la situación de liquidez de las mutualistas, de la capital en particular, y que la gran mayoría, si no la mayoría, tenía un problema de liquidez. Esto es así, efectivamente, te lo consulto en primera instancia eso, y después, si efectivamente existe, ¿cuál es el problema de la liquidez? Sí, es una pregunta un poco complicada para explicar, ¿no? Porque uno dice, te está diciendo liquidez y la gente no sé si entiende lo que es liquidez, sí, ¿no? pero expliquémoslo, de hecho. O sea, ¿y qué es liquidez en el punto de vista de un balance? Es tener los recursos, la plata para pagar las deudas, o sea, los vencimientos que van cayendo todos los días. Perfecto. Y muchas veces no hay liquidez porque, por ejemplo, hay que estar cobrando algo que cuando uno lo cobra va a poder tener los recursos para pagar el vencimiento que le va a caer. Y bueno, y eso es complejo porque aparecen los pagos atrasados, ¿no? Bueno, te pago 3 meses, te pago 2 meses. Eso existe. Es muy distinto en cada institución. Nosotros presentamos en el informe los números de liquidez para las 41 instituciones mutuales que existen en el país, tanto en Montevideo como en el interior. Y hay de todo, o sea, no se puede generalizar. Claro. O sea, hay algunas que están más complicadas, otras que están menos complicadas. No es que sobre liquidez, porque eso no pasa en ninguna empresa, ¿no? O sea, no. Yo creo que no se pueden hacer digamos, conclusiones, augurios negativos. Claro. Son todos iguales, no, hay diversidad, hay un sistema que está obviamente exigido y lo va a seguir estando, y hay temas que hay que resolver. Por ejemplo, el acceso a los medicamentos de alto costo, que es un problema que está ahí latente y que Uruguay tiene que mejorar también la institucionalidad. Es otra de las propuestas que presentamos ahí, a través de agencias que simplifiquen el proceso de incorporación de tecnología. Por ejemplo, en Uruguay, algo que se cuestiona mucho es la validación de los determinados medicamentos. Bueno, este medicamento, si lo incorporamos, está validado. Queremos nosotros mismos a veces testear determinados medicamentos. Cuando hay agencias internacionales, por ejemplo la FDA de Estados Unidos, que tiene muchísimos más recursos para estar validando. Entonces a veces uno tiene que preguntarse, ¿no podremos tomar como válido lo que ellos dicen? Lo que dicen ellos y no tener que hacerlo nosotros mismos para considerar? Bueno, solo eso simplifica mucho, ¿no? O sea, ¿económicamente o a nivel de procesos? A nivel de tiempos, o sea, de tiempos y económicamente. A veces tenemos que ser menos papistas que el Papa, ¿no? Claro. Y simplificar las cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con comités de ética. Tenemos muchos comités de ética en la vuelta de la salud que están trancando los tiempos de algo que es una oportunidad que existe en el sistema de salud, pero que ya no es solo el sistema de salud, sino también son inversiones, es investigación, que son la investigación clínica. En el mundo, los laboratorios hacen análisis clínico para testear si un medicamento nuevo sirve o no sirve. Es toda una industria que es una gran industria y es muy importante, porque en el fondo, antes de usar un medicamento, tiene que pasar por varias fases de testeo para ver si funciona o no, qué riesgos tiene, qué efectos secundarios nos deja. Bueno, eso en el mundo existe mucho. Y algunos países se han concentrado en generar estrategias para atraer esta industria de investigación clínica. Australia es un caso muy bueno que en los últimos 20 años generó una política de Estado y hoy tiene muchísimos ingresos asociados que se generan no solo en investigación, en los médicos asociados, en las instituciones asociadas, sino también en los propios pacientes que tienen acceso más fácil a determinados medicamentos. Dinamarca es otro ejemplo. Uruguay, y esto es algo que se viene hablando hace tiempo, tiene condiciones como para posicionarse en este mercado y atraer inversiones internacionales asociadas, porque tiene que tener estabilidad, credibilidad. No va a venir ningún laboratorio reconocido a nivel internacional a hacer un testeo a un país que no es confiable, porque en el fondo ese testeo vale si es creíble. Claro. El tema de las patentes ayuda. El tema de las patentes es importante. Uruguay se adhirió al Tratado de Cooperación de Patentes. Pero lo más importante es tener buenos protocolos de acción y tener aprobaciones normativas rápidas. Acá se pide una aprobación y hay un comité de ética que no se expide durante meses y meses y meses. Entonces se va a hacer a otro lado, ese testeo. Entonces tenemos que acomodarnos un poquito para poder aprovechar una oportunidad que existe y que le puede ofrecer recursos al Uruguay y al sistema de salud cuando, decíamos recién, estamos escasos de recursos y son crecientes los gastos. Entonces no podemos darnos el lujo de cerrar puertas
a oportunidades que nos están buscando de afuera por las cualidades positivas que tiene el país. Ignacio, Ceres investiga lo que los periodistas no investigamos, tiene a los técnicos para hacer este tipo de análisis, hablaste con todos los tomadores de decisiones en el tema, hicieron este documento que está bárbaro, que invitamos a la gente a que lo vea. ¿Y ahora quién? Los políticos, vos te hablas con todos los partidos, ¿qué apertura hubo? ¿Qué pasa con el Sindicato Médico del Uruguay, el Colegio Médico, los sindicatos? Hay una parte del propio estudio que es un anexo que incluye las propuestas sobre la reforma del sistema de salud de todos los partidos políticos. Entonces, lo hicimos a propósito porque hay enormes similitudes. O sea, hay enormes como similitudes. varias de las ideas. En esta área yo diría que la gran mayoría son acuerdos de las cosas que hay que hacer. El tema es que hay que hacerlas. Claro. Porque acá yo creo que no hay tanto discrepancias de lo que hay que hacer, sino complejidades de implementación de los cambios, porque hay muchos intereses cruzados en el sistema y hay muchas cosas que están atadas con alambre. Entonces, por eso decíamos al principio que la competencia es lo único que te puede ir desatando esto, porque la tentación que a veces uno tiene, o que puede tener un técnico que está en el sistema político o un académico, es pensar que uno puede dibujar en un pizarrón las lógicas que hacen el sistema y es una flechita, bueno, si yo toco esto, entonces la gente va a hacer esto. Y en el fondo la realidad funciona de otra manera y los intereses funcionan como tienen que funcionar. Entonces, lo que yo noté en ese trabajo fue acuerdos, el trabajo lo tienen los técnicos de todos los partidos, lo han visto, lo han valorado, lo han comentado. Y es un aporte, porque pone mucha información y compara con otros países. O sea, ¿cómo estamos parados con respecto a países que están mejores en niveles de desarrollo que Uruguay? Lo hicimos. ¿Cómo estamos comparados con América Latina? ¿Cómo viene evolucionando las distintas variables? Hay mucho número. Invito al oyente de vuelta a verlo, porque yo no puedo contar acá todo lo que hay, porque es larguísimo. No, ni hablar, ni hablar. Pero quiero tirar como los principales titulares e invitar a reflexionar, porque es muy importante el tema. Está muy bien. Y es muy importante entenderlo para no pedir cosas que son irreales, para no pensar que se pueden hacer a dedo o con voluntarismo cosas donde hay muchos intereses que funcionan, y está bien que funcionen, que hay una lógica de mercado que funciona. O sea, que uno no puede torcerle la mano en todo, en algunas cosas sí, pero no en todo, porque después se mete por el costado. Entonces hay que entender los mecanismos, esa es la palabra, los mecanismos que hacen funcionar a un sistema muy complejo y muy importante para todas las personas que viven en este país. Que parece que nadie quiere hincarle el diente por lo engorroso que es también. Si ponemos mejores reglas de juego, muchas cosas se arreglan con los propios interlocutores, o sea, con los propios jugadores en la cancha. Si uno arma el tablero correctamente, por ejemplo, algo que no quiero dejar de decir, es ACE. O sea, ACE, cuando uno miraba, yo lo recuerdo perfectamente y he tenido charlas con el propio Daniel Olesker al respecto de la intención del Sistema Nacional Integrado de Salud original del 2007, me acuerdo que se decía, bueno, nosotros queremos fortalecer ACE para que las personas elijan libremente entre un hospital público o una mutualista y puedan competir entre sí, y una persona de determinada zona vaya al hospital público y no tenga que trasladarse para ir a mutualista porque el servicio es el mismo. El sistema integrado se compromete a ofrecer una similar calidad de atención en todas las instituciones. Después la hotelería puede variar, pero la calidad sanitaria debería ser la misma. Eso no pasa, ¿no? Y han pasado muchos años, desde el 2007, y no se ha logrado que los hospitales públicos puedan competir con las mutualistas genuinamente y sacarle usuarios y llevarse cápitas. Es decir, se habla como las FONAS, y hacer como una especie de FONASA, pero también incluir en el FONASA ACE. Eso sería un gran paso. Eso sí que es una reforma grande que no se ha animado a dar el Uruguay, que estaba previsto originalmente en la concepción de la reforma. Más natural de la reforma, sí. De que sea integrado completamente, no tener un sistema A y un sistema B. No, que todos. Para eso hay que lograr que los propios hospitales públicos tengan más autonomía para gestionar recursos y ofrecer calidad también para atraer a ese público y llevarse la cápita de ese público. Creo que es muy importante esa lógica, porque en el sistema de salud, y le voy a atar algo que me va a parecer, a diferencia de la educación pública, estamos mucho más cerca de tener un mecanismo de mercado
que en la educación... Se ha blindado en la educación. Que sería muy bueno pensar una especie de este mecanismo también en el sistema, educativo. Sería bueno. ¿Está bien? Pero vamos, hay que ir paso a paso. O sea, el sistema de la reforma del 2007 de la salud fue bueno, hay que ajustar algunas tuercas y hay que ir a ACE y traerlo hacia lo que se pensaba que podía ser, que hasta ahora no fue posible por distintas razones. Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos. Nos quedamos sin tiempo y nos quedaron en temas la página de Ceres, recontra para charlar. El informe en la web de Ceres, Ceres UI, está disponible para todo el mundo. Repito, busca poner toda la información que existe en un solo documento, así que... Ahora falta que el que agarre el guante. Está muy bien. Eso es importante. Bueno, pero para empezar hay que tener información y la gente tiene que estar bien informada. Si no hay información es imposible discutir. Muy importante. Realmente imposible. Así que recontra valedero el informe de